Noviembre de 1942. Hitler y sus oficiales de confianza viajan a Múnich a bordo de su tren personal. En los primeros años de la guerra, Hitler controlaba a sus tropas y le daba conferencias a su personal en su tren especial, que iba de un lugar a otro por el frente de la batalla, casi como una sede central móvil. Y normalmente, cuando iba a hacer visitas a su gente, se acercaba a la ventana y saludaba, y se dejaba ver. Por supuesto, le encantaba la relación con el público, le encantaba estar con gente. Realmente era una figura pública, sí. Pero su tren para en una estación y Hitler se encuentra con un panorama sombrío. Mira por la ventana y ve un tren con vagones de ganado llenos de soldados que venían del frente oriental. Están desaliñados con los uniformes sucios. Algunos están heridos. Vieron a su Führer, el hombre por el que habían arriesgado la vida, el hombre al que le habían dedicado su servicio. Y claramente aquel era el momento para que Hitler les dijera algunas palabras motivadoras a aquellos guerreros malheridos. Pero en lugar de darles la bienvenida, los mira con desdén, se gira y su sirviente cierra las persianas para que él no tenga que verlos. Como si quisiera borrarlos del universo. Y para mí eso dice mucho de aquel Hitler, cada vez más aislado. Su genio estaba todo lo mal que podía estar. Y teniendo en cuenta de quién hablamos, eso es decir mucho. Tres meses después, en la batalla de Stalingrado, en Rusia, los alemanes sufren su mayor derrota desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. 91.000 soldados se rinden y más de 250.000 mueren. El sueño de Hitler de conquistar el este pende de un hilo. Hitler siempre pensó que la guerra contra la Unión Soviética sería un golpe de gracia, que terminaría en pocos meses y que sería capaz de continuar victorioso, y que todo sería maravilloso. Hitler en 1942 espera poder abrirse camino por el sur de Rusia, hasta hacer colapsar a la Unión Soviética, tomar sus reservas de petróleo y cruzar el Cáucaso. Era una estrategia ganadora a ojos de Hitler. Pero aquello falla a lo grande. Hitler necesita una victoria a toda costa, en el momento en que su Tercer Reich se enfrenta al colapso. Necesita una victoria desesperadamente. Necesita detener al Ejército Rojo y necesita recuperar su iniciativa. Esta es la última oportunidad para Hitler de jugar. Es un momento increíble. Febrero de 1943, Berlín. Tras la derrota de Stalingrado, el equipo de relaciones públicas nazi entra en acción. El hombre al cargo de mantener alta la moral alemana es el ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Goebbels era un genio de la propaganda y de algún modo estaba detrás del cerebro del Tercer Reich. Era quien traducía los mensajes de Hitler para el público general. La propaganda de Goebbels tenía tanto éxito que muchos creían que si algo salía mal no era culpa de Hitler. Eran los traidores, eran los generales malos o el clima, pero con Hitler no se podía perder la guerra. No era posible. Al darse cuenta de que la derrota de Stalingrado podría impactar severamente al pueblo alemán, el 18 de febrero de 1943, Goebbels da el discurso más famoso de su carrera. Frente a 14.000 personas cuidadosamente elegidas, el maestro de propaganda de Hitler le pide a la nación que se prepare. Y entonces dijo, es el momento de ponerse serios y librar la batalla total para renovarnos a nosotros mismos. Lo que significó que hombres, mujeres y niños debían dedicarse a la lucha, haciendo lo posible según el rango de edad, género o habilidad. Para el pueblo, la gravedad de la situación era absoluta. Y yo creo que es de eso de lo que se trataba la guerra total.
Si el pueblo alemán respalda al Tercer Reich, conseguirán la victoria. Y así comienza un nuevo periodo de miseria. Los teatros cierran, y también los cines y los restaurantes, y se clausuran todo tipo de actividades vistas como frívolas e inútiles para ayudar al Estado o para apoyar el esfuerzo de la guerra. Todo aquello cierra. Mientras Goebbels se reúne con las masas, el Führer entra en estado de confusión en un segundo plano. El estado de ánimo de Hitler, tras Stalingrado, está mucho peor. Había sufrido repentinamente su primera gran derrota bélica. Está muy nervioso. Está avergonzado y abochornado, y no tiene claro cómo va a continuar el curso de la guerra. Hitler va perdiendo los papeles y su capacidad para gobernar va quedando en entredicho. Entre los generales del alto mando hubo varias personas que dejaron de creer que él era el mayor señor de la guerra de todos los tiempos. Hitler había dejado de escuchar a los generales y creía que él tenía razón en todo, lo cual es un desastre para un comandante en jefe. Creo que quedó bastante claro que para 1943 todos sentían que las decisiones de Hitler ya no eran las acertadas, sino que eran totalmente erróneas. El Führer empezaba a divagar durante sus conferencias. A veces hablaba durante 15 o 20 minutos sin llegar a nada. Ya no era el hombre que había sido en los primeros años de guerra. Uno de los hombres que comienza a dudar de las capacidades de Hitler es el comandante de las SS y arquitecto jefe del sistema de campos de concentración nazis, Heinrich Himmler. Al inicio de la guerra, a Himmler lo conocían como el auténtico Heinrich, Heinrich el Fiel, por su lealtad absoluta a Hitler. Pero tras la caída de Stalingrado, la fe de Himmler en Hitler empieza a flaquear. Si Hitler desea recuperar el título de gran señor de la guerra y reinstaurar su poder en el este, necesita desesperadamente una victoria contra el Ejército Rojo. En marzo de 1943 surge una oportunidad de oro. Tras un contraataque exitoso en la ciudad de Kharkov, en el suroeste de Rusia, se forma un saliente en el frente de la Unión Soviética, a lo largo de 240 kilómetros de norte a sur. En el centro se encuentra la ciudad de Kursk. Alrededor del saliente de Kursk se encuentran 5 grandes ejércitos soviéticos que contienen a más de 1 millón de soldados enemigos. El plan es dar un golpe definitivo al ejército ruso, que en ese preciso momento está concentrando enormes tropas en el saliente de Kursk. Y si los alemanes consiguen dividirlos, le demostrarán al mundo que Alemania no está acabada. Pero para asegurar la victoria, la invasión alemana del saliente de Kursk debe ser rápida. Hitler elige a una mente maestra de la Blitzkrieg, o técnica de la guerra relámpago, para que dirija la ofensiva, Erich von Manstein. Von Manstein era el clásico oficial prusiano aristocrático. La familia de Manstein, por ambas partes, era una familia de soldados, así que llevaba la ética militar en la sangre. Por supuesto, Hitler, de familia burguesa, había conseguido ascender hasta hacerse con todo el poder. Primero había sido un vagabundo en 1912 antes de unirse al ejército alemán, donde se hizo a sí mismo, hasta que finalmente se metió en política. En cuanto a la personalidad, Manstein y Hitler no podían ser más diferentes. Erich von Manstein era una persona que mantenía sus emociones bajo estricto control y tenía cierto grado de desdén, de superioridad hacia Hitler por su origen social. Pero se dan cuenta de que se necesitan el uno al otro, porque deben demostrar que Alemania puede ganar la guerra y que son invencibles. Mientras Hitler y Manstein planean la batalla de Kursk, en Moscú, el enemigo de Hitler, Joseph Stalin, se siente victorioso tras ganar la batalla de Stalingrado, su mayor victoria desde el inicio de la guerra.
Puede que haya ganado la batalla, pero la guerra en el este está lejos de haber terminado. Con grandes zonas del suroeste de Rusia todavía bajo ocupación alemana, Stalin está decidido a recuperar lo que un día fue suyo. Pero primero, antes de eso, debe hacerle frente a la mayor debilidad de su ejército. Durante la primera etapa de la guerra, Rusia estaba poco preparada. No tenían suficientes tropas ni equipamiento. No estaban preparados para movilizaciones y esto en última instancia los lleva a la derrota. Stalin sabe que debe rearmarse. En términos de equipamiento militar, tenía intención de superar a Alemania en producción. Y esa iba a ser la clave decisiva de la Segunda Guerra Mundial. Stalin dijo, esto va a ser una guerra de máquinas. La persona que más máquinas produzca es la que va a ganar. En abril de 1943, el plan de Hitler para la batalla de Kursk está en marcha. Hitler, con la apodada Operación Ciudadela, pretende lanzar un movimiento de pinza entre el norte y el sur para atrapar al enemigo. El objetivo de la Operación Ciudadela era capturar a los grandes ejércitos rusos y revitalizar el esfuerzo bélico en el este. Al igual que Stalin, que necesita acelerar la producción de armamento, en el corazón de la decisiva ofensiva de Hitler en el este se encuentran lo que él llama sus armas milagrosas o Wunderwaffe. Hitler cree que tiene un as bajo la manga en la operación contra Kursk. Y ese as son los novedosos modelos de tanques. Al frente del ataque se encuentra el formidable Tiger I, la joya de la corona de los tanques alemanes. Los tanques Tiger han pasado a la historia como los tanques mejor creados. Invencibles, potentes, símbolo del campo de batalla. Pero a principios de 1943, el tanque Tiger estaba prácticamente sin probar. Había demostrado una acción limitada en el norte de África y en Leningrado, pero no demasiada. Kursk iba a ser la gran prueba. Con un peso de hasta 60 toneladas y blindado con 100 milímetros de espesor, el tanque Tiger cuenta con un cañón de calibre de 88 milímetros en la torreta que puede destruir a un tanque enemigo a más de 1,5 kilómetros de distancia. No solo puede atravesar cualquier tanque, sino que también puede arrancarle la torreta. Era un sistema armado extremadamente potente. Al mismo tiempo, está en proceso de producción un nuevo tipo de tanque tan novedoso que nunca ha entrado en acción. El Panzer. El objetivo de Hitler es colmar el campo de batalla de máquinas de matar más grandes, rápidas y con mejor precisión que el infame, aunque anticuado, T-34 del Ejército Rojo. Y francamente, puede que el T-34 fuese el mejor tanque de la guerra entre 1941 y 1942. Pero empezaba a mostrar su edad como cualquier sistema armado pasado un tiempo. Los alemanes diseñan el Panzer, en parte como respuesta al T-34. Durante el desarrollo de la Operación Ciudadela, la implicación de Hitler en la producción de armas se intensifica. Hitler estaba obsesionado con el desarrollo de las Wunderwaffe, las armas milagrosas, y asistía a reuniones donde explicaba los detalles que quería que se añadiesen, como el espesor al frente y a los lados del tanque, el tamaño del cañón, la velocidad de movimiento del vehículo. Está tan convencido de que estos nuevos tanques le brindarán a Alemania una ventaja en la ofensiva que los considera hasta decisivos. Un mes después, en mayo de 1943, en los campos de batalla de alrededor de Kursk, los alemanes están esperando las órdenes del ataque inminente contra el Ejército Rojo de Stalin, cuando Hitler se acobarda repentinamente. Hitler quería retrasar el ataque Ciudadela. El propio Hitler había estado muy nervioso al respecto. El concepto de la Operación Ciudadela le revolvía el estómago y es entendible el porqué. Hitler recibe informes sobre un ataque inesperado y preventivo por parte de las fuerzas aéreas soviéticas en las bases aéreas ocupadas por Alemania cerca de Kursk. 500 aviones de la Luftwaffe han sido destruidos. Y lo que es peor, llegan malas noticias sobre las armas milagrosas de Hitler. El Panzer no está listo para el combate. No se ha probado como es debido y los soldados no han sido instruidos adecuadamente y no están acostumbrados a luchar al nivel
de un batallón. Mientras tanto, el Tiger demuestra ser de producción lenta. Quería los tanques Tiger listos, pero tan solo podían producirse 12 a la semana. Entonces Hitler pensó, no podemos hacerlo porque no tenemos listo el equipamiento. Necesitamos más tiempo para reunir las tropas, entrenarlas y completar el mantenimiento. En resumen, lo pospuso y lo pospuso. La indecisión de Hitler oprime la tensa relación con su comandante jefe, Erich von Manstein, que con cada semana que pasa se vuelve más y más ansioso por sacar adelante un ataque exitoso. Manstein desea comenzar pronto. Hitler desea posponerlo. Este es uno de los momentos más tensos entre los altos cargos de la Wehrmacht, sin duda. Para muchos, la indecisión de Hitler es otra señal de que está muy lejos de aquel comandante en jefe que había sido. Aquello dice mucho del estado mental de Hitler. Tras tantos fallos y tantas derrotas a principios de 1943, teme cometer cualquier otro error decisivo. Y antes de Kursk, se puso todavía más agitado y nervioso. Bueno, él entendía que aquello era un terrible riesgo, aunque también esencial. Seis semanas después, durante la mañana del 5 de julio, los soldados de Hitler siguen atrincherados en el frente alrededor de Kursk. De repente, la tierra bajo sus pies comienza a temblar y el cielo se incendia. Justo cuando pensaban que iban a poder atacar con su gran ofensiva, ¡pum! El infierno se alza a su alrededor. El bombardeo de la artillería y los morteros soviéticos les llueve encima a miles de soldados alemanes. Y aquí es donde la artillería se convierte en reina de la guerra. Hay un sonido ensordecedor. No me puedo ni imaginar cómo fue el recibir aquel ataque desde el punto de vista alemán. Las unidades alemanas, impactadas, se revuelven para intentar responder. Las armas milagrosas por las que Hitler tanto había esperado ya están listas y acaban de llegar al frente. Pero los alemanes pagan un precio muy alto por la demora de Hitler. De algún modo, el Ejército Rojo recibe información sobre el asalto inicial de su enemigo. Se especuló mucho sobre cómo habrían conseguido enterarse los soviéticos de que los alemanes iban a atacar. Tal vez hubiesen capturado a alguien que se lo confesó, o tal vez había un traidor. Surgieron todo tipo de historias. No obstante, los soviéticos habían sido advertidos y esperaban el ataque alemán. El ataque alemán está basado en la operación Blitzkrieg clásica. El único pero es que perdieron el elemento clave de la Blitzkrieg, que es, por supuesto, la sorpresa. Los rusos sabían que les atacarían. Los alemanes contraatacan, lanzando más proyectiles que los utilizados en Francia y Polonia combinados. La artillería alemana responde con un golpe mucho más intenso y con una cantidad de munición nunca vista. Seguramente pensaron, pues ahora empezaremos la batalla en la que acabaremos con los soviéticos. Al frente del asalto norte alemán en Kursk está el general Walter Model, apodado como el bombero de Hitler, gracias a su capacidad para solucionar las contrariedades en los campos de batalla. Model tenía un carácter muy duro. Era muy duro consigo mismo, con compañeros oficiales y con las tropas bajo su mando. Una vez, Hitler, hablando con un oficial, se puso a hablar de Model y dijo: Model sabe bien cómo completar un trabajo, pero no me gustaría estar a sus órdenes. Bajo las directrices de Model, su 9ª división atravesaría el frente soviético por el norte y avanzaría 80 kilómetros hacia Kursk, lo más rápido posible. Mientras tanto, por el sur y bajo las órdenes de Manstein, el 4º Ejército Panzer se aproximaría a Kursk, cubriendo una distancia de 104 kilómetros.
Los alemanes planean llegar a Kursk en no más de 10 días. En algún momento, ambos ejércitos se reunirían en el medio, quizás en la zona más alta al este de Kursk, para cortarle el paso a las fuerzas soviéticas. El primer día de la batalla, con apoyo de la Luftwaffe y la artillería, las tropas del norte, de Model, consiguen con éxito eliminar 42 tanques soviéticos y perder tan solo 2. A pesar de su victoria inicial, los alemanes tanto del norte como del sur pronto se topan con un gran problema: la defensa más formidable de la Segunda Guerra Mundial. Trampas antitanques, trampas de alambres de púas, más de 500.000 de minas y más de 4.800 kilómetros de trincheras. Para cuando los alemanes atacaron Kursk, este era el fuerte más sólido del mundo. Ser uno de los soldados alemanes aquel primer día tuvo que ser aterrador. Los rusos unían 10 rifles y disparaban a todos los vehículos que se acercasen. Fue una absoluta masacre. Los soviéticos mejoraron su estrategia. Ningún ejército se había enterrado tanto antes en las trincheras. Avanzar iba a ser muy difícil. Los alemanes imaginaban que, como el ataque se había pospuesto tanto tiempo, los rusos habían mejorado sus defensas, pero no tenían ni idea de que iba a ser tan impresionante como aquello. La mayor pérdida para los alemanes por la zona norte es la del tiempo, el ímpetu y la iniciativa. Chocan contra un muro. Crear unas defensas en aquel territorio no pudo ser fácil. Tuvo que haber miles de ingenieros por el campo trabajando paso a paso, marcando las ubicaciones de las diferentes zonas de ataque, de defensa y de los sistemas de comunicación entre trincheras antes de comenzar las excavaciones. Tanto los generales alemanes como Model están convencidos de que tiene que haber sido algo más que el retraso de Hitler lo que ha ayudado al Ejército Rojo a construir esas defensas. Es un logro extraordinario. ¿Cómo lo habían sabido? 3 meses antes, y a más de 3.200 kilómetros de la batalla de Kursk, en una mansión victoriana en la campiña inglesa, las mentes más brillantes de la nación están descifrando mensajes secretos de la máquina de guerra nazi. Bletchley Park estaba lleno de descifradores, matemáticos y científicos que trabajaban muy duro para descifrar los códigos nazis. Por ejemplo, cuando estaban a punto de invadir el norte de África, sabían cuándo y dónde iban a atacar, por lo que esto fue muy importante. Pero mientras los expertos de Bletchley Park trabajan sin descanso para alimentar a las inteligencias de los aliados occidentales, uno de sus colegas, un escocés con estudios en Cambridge llamado John Cairncross, recoge información en secreto para una finalidad muy diferente. John Cairncross fue uno de los 5 de Cambridge, uno de los famosos espías que habían trabajado para la Unión Soviética antes, durante e incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Los británicos los consideraban traidores, pero solían verse motivados por lo que pensaban que estaban ayudando a la Unión Soviética a luchar contra el fascismo y se autoconvencieron de que estaban haciendo lo correcto. Y le filtraban información de alto secreto a Stalin desde el Ministerio de Relaciones Exteriores británico y otras partes del Reino Unido, incluido Bletchley Park. Tras haberse unido a Bletchley Park un año antes, Cairncross descubre una forma de contrabandear documentos olvidados por sus compañeros, con información militar alemana descifrada. Y en lugar de recogerlos y destruirlos, que es lo que cabe pensar que harían, los dejaban por el suelo y simplemente se deshacían de ellos al día siguiente. Y John Cairncross iba, los cogía y se los metía en el bolsillo. Y después, cuando tenía tiempo libre, iba a Londres y se reunía con su agente del servicio secreto soviético, a quien le entregaba la información. Desde allí, el tesoro de secretos nazis de Cairncross viaja hasta Moscú, hasta las manos de Stalin.
Stalin estaba tan paranoico que no quería confiar en la información que estaba consiguiendo de los aliados. Sin embargo, finalmente confió en la información obtenida por John Cairncross, que era su hombre de Bletchley Park. Los documentos robados revelan información valiosa sobre los planes alemanes en Kursk, incluidos los detalles cruciales sobre la Luftwaffe. Consiguió localizar los aeródromos tras las líneas alemanas para saber desde dónde saldría la Luftwaffe. Esta información es lo que les permite a los soviéticos realizar el ataque preventivo sobre las bases aéreas alemanas a principios de mayo, en el que 500 aviones quedan destruidos. Pero eso no es todo. Tenían especificaciones sobre los tanques Tiger, lo que significa que pudieron producir munición que consiguiese dañar a dichos tanques. Tenían posiciones específicas de a dónde iban a ir los alemanes y sus ejércitos. Así que los soviéticos sabían más o menos dónde iba a ser la batalla. No hubo lugar en el que esta información resultase tan aparente como en los campos de batalla de Ponieri, un pueblo con una estación de tren clave a tan solo 72 kilómetros al norte de Kursk. A pesar de enfrentarse a vastas defensas, Model está convencido de que si su 9º ejército consigue llegar a Ponieri, podrá hacerse con Kursk. Mientras las fuerzas de Model avanzan muy lentamente, 20 kilómetros a la semana, el foco de la batalla recae en el camino que lleva a Kursk, es decir, la arteria principal por la que opera Model. Y este pequeño lugar oscuro de la Unión Soviética se convierte en el centro del avance de Model hacia el sur, también por la determinación soviética de mantener a los alemanes lejos de Kursk. Las líneas ferroviarias son siempre muy importantes y la estación de Ponieri es un lugar crucial y los soviéticos están especialmente preparados en esa área. El 6 de julio, los alemanes y el Ejército Rojo se ven cara a cara, en lo que se convierte en una de las batallas más sangrientas del frente oriental. Ponieri se convierte en una especie de fulcro candente de vanguardia de la batalla. Había que luchar hasta la muerte y cuando se le decía eso a un soldado ruso, lo hacía. El soldado raso alemán, Gunther Wolf, que luchó en Kursk, recuerda una orden igual de ominosa del alto mando alemán. Our orders were, no prisoners taken, and save the last bullet for yourself. You will not go in a prisoner war camp. You will not be taken prisoner if you can avoid it. The Russians had the same. They didn't take any prisoners. Well, I mean, when you're a soldier, you do what you're paid to do and what you're ordered to do. La guerra en el este es diferente a la del oeste. Es existencial. Todo el mundo sabe que hay que luchar hasta la muerte. El número de muertes se incrementa mucho. Es un conflicto armado mucho más despiadado. Otra de las armas milagrosas de Hitler hace su debut en Kursk. El tanque Ferdinand, bautizado con el nombre de su diseñador, el conocido emprendedor de automoción Ferdinand Porsche. El Ferdinand no tenía torre, pero tenía un cañón de 88 milímetros de calibre con un alcance de 2,5 metros con el que destruir a los tanques enemigos. Pero el Ferdinand tiene un fallo de diseño letal, lo que lo vuelve completamente inapropiado para el combate cuerpo a cuerpo que ocurrirá en la batalla de Ponieri. El Ferdinand tenía un cañón estupendo, pero no tenía ametralladora, lo que significaba que la infantería soviética que se le acercase era una amenaza real para aquel vehículo. Durante el asalto norte a Kursk del 9º Ejército de Model, la ausencia de armamento secundario fue un problema real, porque cuando el enemigo se acercaba no tenían medios con los que protegerse. De los 90 tanques Ferdinand enviados a Kursk, tan solo la mitad consigue sobrevivir a la destrucción. Además, el Panzer resulta no estar a la altura. Los Panzer sufrieron problemas desde el principio. Muchos de ellos quedaron dañados en los campos minados soviéticos.
Otros fueron destruidos por las armas antitanques soviéticas desde los laterales. Otros sufrieron fallos mecánicos y después de tan solo un par de días ya eran pocos Panzer los que quedaban. Así que resultó ser más bien una decepción para los soldados. El 11 de julio, tras 5 días de lucha salvaje, miles de soldados de ambos bandos yacen muertos en los campos de Ponieri. Con más de 10.000 hombres asesinados o heridos y más de 200 tanques destruidos, queda claro que Model, el bombero de Hitler, se ha topado con un incendio que ni él mismo puede extinguir. El avance de Model desde el norte se detiene. No pueden seguir adelante y no están ni por asomo cerca de Kursk. Y eso claramente desbarata la operación por completo. Al desmoronarse la Operación Ciudadela, también cae Hitler. Tras haber confiado tanto en la victoria y en sus armas nuevas, cuando se enteró de la derrota en el norte, Hitler tuvo que sentirse abatido, roto y decepcionado. No entiende lo que ocurre. Empieza a preocuparse mucho y empieza a encerrarse en sí mismo. No solo empieza a cambiar psicológicamente, sino que empieza a deteriorarse físicamente y empiezan a verse comportamientos nunca antes vistos. Tenía un temblor en la mano. No se concentraba durante tanto tiempo como antes. Estaba más débil, más pálido. No caminaba tan rápido. Empezó a aislarse, tanto de los altos mandos como del pueblo alemán y de los soldados que lo representaban. Como consecuencia de su estado físico y mental, Hitler empieza a recibir atención médica constante por parte de su médico de mayor confianza, el doctor Theodor Morell. El doctor Morell tenía un gran apetito y una enorme barriga que lo acompañaba, y otros lo describían como un hombre muy grotesco. Tenía sobrepeso, era despótico y tenía mal aliento. Sudaba abundantemente y su oficina parecía una pocilga. Después de tratar los dolores estomacales de Hitler con éxito en 1936, Hitler contrata a Morell como médico personal a tiempo completo, un puesto que mantendrá durante los 9 años siguientes. Hitler era un hipocondríaco crónico y aseguraba tener todo tipo de dolencias, como mala visión que creía que le había causado un ataque de gas de la Primera Guerra Mundial, dolores estomacales crónicos, diarrea, gases y eczema. En sus primeros años, el doctor Morell le prescribió un régimen saludable a Hitler con vitaminas y glucosa con la intención de mantener su salud lo mejor posible. Pero los tratamientos de Morell dan un giro repentino. Morell tenía a Hitler tomando todo tipo de pastillas. Una de ellas tenía como ingrediente matarratas para que le ayudara con sus problemas gástricos y otra contenía limpiador de armas. También empezó a recetarle una serie de inyecciones, algunas de las cuales contenían semen de toro. Esas eran para ayudar con su virilidad y su líbido. Esos extraños tratamientos nos dan información valiosa de la relación médico-paciente, el médico al borde del curanderismo y el Führer dispuesto a probar cualquier remedio. En 1943, cuando el rumbo de la guerra empieza a volverse contra Hitler, su bienestar físico y mental empieza a descontrolarse. Hitler se vuelve más y más errático. Su ánimo está muy bajo. Claramente se está desmoronando. En la cúspide del consumo de medicamentos de Hitler, Morell le administra 28 tipos de medicamentos diferentes al día, incluida la cocaína, con lo que se gana el apodo de maestro de las inyecciones del Reich. Mientras la adicción de Hitler a los medicamentos sigue aumentando, el asalto por el norte de Kursk llega a un punto muerto absoluto. Cualquier esperanza de victoria recae exclusivamente en las divisiones de Manstein, en el sur. En la cara sur del saliente, los alemanes consiguen sus mayores progresos. Mientras en el norte avanzan 16 kilómetros, en el sur consiguen un avance 3 veces superior. El avance por el sur es liderado por la 4ª División Panzer del comandante Hermann Hoth, encabezado por la infame División Totenkopf. Esa era la élite de Hitler.
Y cada vez que las Waffen-SS entran en un sector del campo de batalla, una cosa está asegurada: la fuerza devastadora de estas divisiones alemanas. Y aquello no ocurre en ninguna otra zona del Frente Oriental en 1943. El 11 de julio, las unidades de Hoth y Manstein están a tan solo 80 kilómetros de Kursk y se amontonan alrededor del tranquilo pueblo de Prokhorovka. Mientras tanto, las unidades mecanizadas de Stalin, lideradas por el comandante Pavel Rotmistrov del 5º Ejército de Tanques de la Guardia, corren a proteger la zona. Prokhorovka, aunque era un pueblo pequeño, era muy importante, porque si capturaban Prokhorovka, conseguirían acceso abierto a todas las carreteras hacia Kursk. Y los comandantes del Ejército Rojo lo sabían. Debían proteger Prokhorovka a cualquier precio. A las 6:30 del 12 de julio, los primeros tanques comienzan a avanzar hacia el enemigo. Había una niebla espesa en el campo de batalla. Las tropas alemanas iban en dirección este y las soviéticas en dirección oeste. Todos los tanques iban por la misma carretera. Cuando se levanta la niebla, comienza una batalla de acero contra acero. Durante las siguientes 24 horas, más de 1000 vehículos armados y armas antitanques se ven envueltos en una de las batallas más grandes de la historia. Prokhorovka es el clímax de la era de los Panzer del siglo XX. Es el equivalente mecanizado al conflicto mano a mano. Los tanques iban unos contra otros. Un campo de batalla de metal y de carne humana en llamas, distinto a cualquier otro en la historia del ser humano. Mientras las fuerzas terrestres reciben apoyo aéreo, también se abren paso por los campos el humo y la masacre, los alabados tanques Tiger de Hitler. En Prokhorovka hubo muy pocos tanques Tiger, pero lo que les faltaba en número lo compensaban con fuerza y habilidad, especialmente contra los T-34 soviéticos, que estaban viejos y obsoletos. Los T-34 solo podían disparar 2 veces por minuto, mientras que los Tiger disparaban 6 o 7 veces al minuto. El alcance de los T-34 era de aproximadamente 1 kilómetro, mientras que el de los Tiger era de 3 kilómetros. Lo que significa que mientras los tanques rusos avanzaban, los alemanes tenían más tiempo de dispararles. Como consecuencia, un Tiger podía destrozar a más enemigos en el mismo periodo de tiempo. Al frente del pelotón de tanques Tiger se encuentra el campeón Michael Wittmann, de 29 años, graduado en la Escuela Militar y de Tanques, que tras 10 años de servicio se convierte en uno de los comandantes de tanques más venerados del ejército alemán. Cuando Wittmann y el resto de comandantes Tiger cargan contra el campo de batalla, se topan con 100 tanques enemigos que corren por las colinas en dirección a ellos. A pesar de que los tanques soviéticos los superan en número, Wittmann y su equipo permanecen increíblemente tranquilos. Cuando los soviéticos están a tan solo 800 metros, Wittmann y el resto de comandantes Tiger dan la orden de abrir fuego y, uno a uno, empiezan a liquidar los tanques soviéticos hasta destruir su formación de manera efectiva. Los soldados del 5º Ejército de Tanques de la Guardia, que iban hacia ellos, se convirtieron en corderos de camino al matadero. Fue un ataque suicida. No fue una buena táctica y hubo víctimas en masa. A su alrededor tenían los restos en llamas de los T-34, los cuerpos calcinados de los muertos y los gritos de los heridos y de los moribundos. Desde el punto de vista de los soldados, fue un auténtico desastre.
Por primera vez en la guerra, los alemanes usaban tanques que superaban tecnológicamente a los famosos tanques T-34 rusos. Y se trataba de los Tiger. Puede que los alemanes tengan los mejores tanques y a un ejército de élite. Pero con el avance de la batalla de Prokhorovka, los hombres de Hitler se dan cuenta de que se acercan a un obstáculo aún mayor. Los comandantes de los tanques alemanes dijeron haber visto cientos de tanques cruzando el campo de batalla. En Prokhorovka quedó claro que Stalin había superado la producción de los alemanes con creces. Derrotaban a una unidad, pero luego aparecía otra más y otra más. Y aquello les hizo pensar, bueno, pero ¿cuánto material y cuántos tanques tienen realmente? Era evidente que aquel era un ejército más fuerte que con el que ya se habían topado anteriormente. En 1943, el Reich de Hitler controla todas las principales rutas por tierra y ocupa la mayor parte de los territorios europeos, lo que convierte la producción militar enemiga en una misión casi imposible. Por ello, los alemanes de Prokhorovka, sorprendidos y superados en número, aún se hacen una pregunta. Seguramente pensaron, ¿cómo es posible rearmarse hasta este punto? Los orígenes de la abundancia de recursos de Stalin se remontan a 2 años antes y a una alianza inesperada. After weeks of bitter debate, the Lend-Lease bill passes the Senate. We shall send you in ever-increasing numbers ships, planes, tanks, guns. That is our purpose and our pledge. Antes de que los Estados Unidos entrasen en guerra, Roosevelt se dio cuenta de que debía apoyar de alguna manera a quienes luchaban contra los nazis. Y planeó un sistema apodado como préstamo y arriendo. Lo que significaba aquello es que los estadounidenses suministrarían productos, bienes, petróleo, equipos, barcos, tanques, y las naciones receptoras no estaban obligadas a pagar inmediatamente. La Unión Soviética necesitaba materiales y equipamiento desesperadamente, así que el oeste comenzó a proporcionárselos. Pero transportar millones de toneladas de equipamiento al otro lado del mundo se convierte en una de las operaciones más peligrosas de la Segunda Guerra Mundial. Desde Escocia e Islandia, los barcos de la Marina Británica y de la Armada estadounidense viajan en dirección al norte de Noruega, hasta rodear el Círculo Polar Ártico antes de llegar a los puertos soviéticos de Murmansk y Arcángel. Cada viaje dura entre 10 y 15 días. Por el camino, los marineros se enfrentan a tempestades brutales, bloques de hielo, temperaturas extremas y amenazas enemigas en las aguas del Ártico de la costa noruega, ocupada por los nazis. Hubo casos de destructores que terminaron volcados por la cantidad de hielo que se les acumulaba en cubierta. Sufrían ataques constantes de los bombarderos alemanes, de los U-bote, de los barcos de guerra. De toda la Segunda Guerra Mundial, creo que el lugar menos deseable era el convoy del Ártico. Para cuando la guerra hubo terminado, un total de unos 400 barcos habían conseguido enviar más de 4 millones de toneladas de suministros al Ejército Rojo. Pero el colosal rearme de Stalin es también el resultado de enormes cambios realizados en la mismísima Rusia. En 1941, tras el abrumador éxito de Alemania contra el Ejército Rojo en la Operación Barbarroja, Stalin toma una decisión drástica. Stalin necesita alejar sus fábricas lo máximo posible del frente alemán y de los territorios ocupados por Alemania. Así que se las lleva a cientos de kilómetros hacia el este. También traslada a millones de habitantes locales para que puedan trabajar en las fábricas para producir los materiales que necesitan para la victoria.
Las instalaciones de producción se establecen en Siberia, más allá de los montes Urales y en otras zonas que estaban fuera del alcance de los bombarderos alemanes. Durante el siguiente año, más de 1.500 fábricas son trasladadas fuera del alcance de las garras del enemigo. Así que la combinación de la producción en masa soviética con el préstamo y arriendo significó que repentinamente la Unión Soviética pasó de no tener apenas armas a estar en la situación opuesta, y la Unión Soviética se encaminaba a convertirse en una de las superpotencias industriales del mundo. De nuevo en el frente de Prokhorovka, a pesar de tener menos hombres y material que los soviéticos, las unidades de élite alemanas han conseguido lo impensable. En 24 horas consiguen destrozar 380 tanques enemigos y tan solo pierden 50 propios. Mientras tanto, el campo de batalla se lleva casi 4.000 vidas del Ejército Rojo y tan solo 937 vidas alemanas. Si le preguntasen a los soldados alemanes de Prokhorovka cómo les iba, dirían: estamos barriendo el suelo con ellos. Este es nuestro sueño. Los soviéticos van cayendo de tanque en tanque. Los hombres de Manstein están a punto de abrirse paso hacia Kursk. Pero entonces, el 13 de julio, es convocado al cuartel oriental de Hitler. Allí, Manstein descubre que el Führer ha llegado al límite. Sale a la luz que mientras Manstein conseguía victorias en el sur, los soviéticos desataban un contraataque poderoso e inesperado sobre las tropas de Model ya derrotadas en el norte, lo que termina con la ofensiva norte de una vez por todas. Al tiempo que 500.000 de soldados del Ejército Rojo lanzan el colosal contraataque en el frente oriental, Hitler recibe noticias desastrosas de Europa Occidental. Algo ocurrió al otro lado del mundo, literalmente, y eso fue la invasión aliada de Sicilia. Y de repente se da cuenta de que los frentes están avanzando por todo el mundo y que la victoria que unos años antes había asumido cada vez se aleja más y más. Con los aliados occidentales de Hitler al borde de la invasión y la lucha en el este desmoronándose ante sus ojos, solo queda una opción: suspender la batalla de Kursk. Manstein deseaba continuar con la batalla de Kursk. Todavía quedaban soviéticos frente a él en Prokhorovka, y los alemanes habían conseguido progresos. Nadie había deseado tanto aquella ofensiva. Él había querido hacerla antes, había discutido por ella, y ahora deseaba continuar. Algunos de los altos cargos alemanes creían que debían continuar. Uno de ellos lo comparó con sujetar a un lobo por las orejas. Lo más peligroso es soltarlo. Manstein, desesperado, consigue convencer a Hitler para que le deje seguir luchando en el sur. Pero con los refuerzos necesarios en el norte de Kursk y en Italia, Manstein deberá luchar con menos recursos. 6 semanas después, con su gran ejército de hombres y equipamiento, los soviéticos consiguen recuperar bastiones y obligan a los alemanes a retroceder. Tras 50 días de lucha, termina la batalla de Kursk. En aquel momento ya no hay nada que los alemanes puedan hacer para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Al ejército alemán tan solo le queda ralentizarse. Hubiesen podido ganar en ciertas áreas a nivel táctico, pero daba igual lo que pusiesen sobre la mesa. La Unión Soviética iba a ganar aquella guerra. En la batalla de Kursk se vive un enfrentamiento blindado nunca antes visto en la Segunda Guerra Mundial. 12.000 tanques y cañones autopropulsados y más de 3,5 millones de soldados, de los cuales un tercio resulta herido o asesinado. La batalla de Kursk fue una escala tan vasta que, teniéndolo todo en cuenta, quedó claro que la Alemania nazi iba a ser derrotada. Era el comienzo del fin de Adolf Hitler. Aunque Stalingrado había atenuado la capacidad de Hitler de continuar luchando en Rusia, fue en Kursk donde se esfumaron las posibilidades nazis. Tras la derrota, Hitler no solo pierde su poder en el este,
También pierde la lealtad de algunos de sus sirvientes más leales, como Himmler. Himmler comenzó a asistir a reuniones. Comenzaron a plantearse derrocar a Hitler, un posible golpe militar y la renovación del partido nazi. Durante la vida de Hitler hubo varios intentos por parte de oficiales del Tercer Reich, lo que obligó a un Hitler cada vez más inestable a aislarse aún más en sí mismo, lejos de sus hombres y del pueblo alemán. Que los hombres de Hitler estuviesen preparados para conspirar contra él demuestra que los altos mandos del ejército alemán empezaban a darse cuenta de que la única forma de ganar la guerra era sin Hitler. Mientras tanto, en el este, tras la victoria en Kursk, Stalin y su ejército rojo continúan empujando a los alemanes hacia el exterior de Rusia y recuperando territorios que tan solo unos meses antes habían estado ocupados por los nazis. La moral soviética llegó a un punto de inflexión. Incluso algunas personas pasaron de dudar de una posible victoria a estar totalmente convencidas de que la Unión Soviética podía ganar la guerra. El camino a la victoria era a través de Kursk. Fue la última gran ofensiva alemana dentro de la Unión Soviética. Y aquella batalla demuestra quién es el ejército dominante del Frente Oriental. Fue una batalla muy decisiva. Repentinamente, los rusos demostraron que podían vencer a los alemanes, y desde ahí ya todo parecía posible. Podían destruir el nazismo, podían incluso llegar a Berlín, podían derrotar a Hitler.